Señor, buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, solo podemos darte, Señor, gracias porque tú continúas amándonos, tú continúas permitiendo que podamos estar aquí un sábado más reunidos para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por la lección que hemos tenido. Y ahora en esos momentos de meditación en tu palabra, te ruego en primer lugar que tú estés conmigo, que tu Espíritu me dirija. También con todos los hermanos que están aquí en la sala, con aquellos hermanos que están al otro lado en el Internet y con todas esas personas que en un futuro podrán ver esta grabación. Que, Señor, todo pueda ser útil para que ellos se den cuenta de que hay un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere nuestra salvación y un Dios que, tal como has prometido, pronto vendrás a buscarnos. Señor, ayúdanos a no decaer en la fe. Sabemos que ese tiempo es breve, que tú pronto vendrás. Ayúdanos pues a proseguir, a vivir la fe cristiana debidamente y a comunicarla para que otros muchos puedan beneficiarse y puedan vivir esa esperanza que nosotros hoy tenemos. Que tu Espíritu, Señor, esté con todos aquellos que se reúnen hoy en este día de tu Santo Sábado con el fin de alabarte, que nos perdones las muchas faltas que cometemos y nos ayudes a guardarlo y a hacer tu voluntad en él. Quédate pues con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, tanto aquí en la sala como los amigos y hermanos que nos están siguiendo a través del Internet. En esta mañana vamos a tener un sermón acerca de un personaje que es muy conocido, desde luego. Si yo os dijera que fue el segundo rey de Israel, ¿qué nombre sacaríais aquí? ¿El segundo rey de Israel? Exacto, porque el primero fue Saúl, que como erró, pues el Señor tuvo que poner otro rey en su lugar. Pero me gustaría que para saber quién era o quién fue David, leyésemos un pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y en el versículo 14. Y aquí hay unas palabras que Samuel expresa al propio rey Saúl, un rey que había sido desechado por Dios porque no había obedecido. Y el Señor lo que demanda es obediencia, y ese rey no fue obediente. Entonces, el profeta Samuel le dice a este rey Saúl, en su primer libro, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, yo creo que cuando Saúl oyó esta reprensión, para él sería algo duro, ¿verdad? En otra ocasión tal vez hablaremos de él, pero a grandes rasgos diremos que, bueno, él fue escogido por su estatura, etcétera, fue escogido para agradar al pueblo, pero no fue un hombre que agradase a Dios, ni hiciese la voluntad de Dios. Por eso tuvo que ser desechado. Tal vez en otra ocasión hablaremos acerca de ello. Nos vamos a detener en este nuevo personaje que menciona el pasaje. Dice que el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, es decir, un varón conforme al designio y al corazón de Dios. Bueno, vamos a indagar un poco en quién fue David. ¿Era realmente un varón conforme al corazón de Dios? ¿Era un varón perfecto, como lo había sido Adán, por ejemplo? Lo iremos viendo. La primera vez que la Biblia habla acerca de este joven, David, lo menciona cuando el chico estaba apacentando los corderos de su padre, los rebaños de su padre. Él era un joven, tal vez debería tener en esos momentos 16, 18 años, era un mozalbete,
pero la Biblia lo presenta pues como un chico rubio, de hermoso semblante, robusto, y lo menciona en este aspecto. Entonces, a Samuel el Señor le dice que tiene que ir a los hijos de Isaí y allí tiene que ungir a uno de ellos. Isaí tenía 8 hijos. 7 estaban presentes cuando llega Samuel. Y él ve a Eliab, que era el mayor, un hombre también alto, parecido a Saúl, y él cree que es ese, será este. Y el Señor le dice, no. Dice, porque tú miras lo que está delante. Dice, pero el Señor mira el corazón, no mira lo que tenemos ante nuestros ojos. Y comienzan a pasar los 7 hijos que estaban en ese lugar. Pero el Señor dice, no, ninguno de estos es. Claro, Samuel entonces, fijémonos que él es profeta, pero el Señor no le ha revelado cuál es el hijo al cual tiene que ungir como futuro rey de Israel. Y le pregunta a Isaí, ¿tienes algún hijo más? Porque oye, han pasado todos y el Señor me ha declarado que ninguno de ellos es. Sí, dice, queda uno, el más joven, el más pequeño, que está allá apacentando los rebaños. Llámalo y que venga, porque ese es. Y en cuanto él lo vio, pues se dio cuenta de que realmente este era el joven que iba a ser el futuro rey de Israel, y Samuel lo ungió. Pero he aquí que no fue ungido para ser rey automáticamente, porque pasaron años antes de que David llegara al trono. Pasaron muchos años, pero él fue paciente, esperó su momento. Saúl tenía problemas en su mente. Él tenía como sueños extraños, parecía, dice la Escritura, que como un espíritu malo se posesionaba de él, ¿verdad? Y necesitaba sosiego. Entonces le dicen que hay un joven por ahí, en Israel, un joven que toca el arpa, que compone canciones, que canta, y le dice, uy, tráedmelo. Y David es llevado ante la presencia del rey, ese jovencito, ante la presencia de Saúl. Y cuando la cabeza le jugaba esas malas pasadas a Saúl, ¿qué hacía David? Dice que tocaba su arpa, entonaba unos cantos, y dice que el rey se sosegaba. Esos cantos lo relajaban. Y aquí vemos pues la connotación de la música suave, ¿verdad? Como ayuda pues a relajar la mente, como sucedió con este hombre. Si leemos el capítulo 16 y el versículo 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl no tuvo dudas, traedlo para acá. Y David tocaba en su presencia cuando le acongojaba este espíritu maligno. El tiempo va pasando, y aquí que sabemos cómo Israel en esa época tenía guerra constante con un pueblo. ¿Recordáis qué pueblo era? De los cuales salió un gigante, los filisteos. Y en uno de esos encontronazos que tiene Israel con ese pueblo filisteo, dice que aparece un paladín enorme, un hombre gigante, de esos que la Biblia menciona, había gigantes en la tierra, hablando de hombres, había gigantes. Un hombre pues que fácilmente podía medir 3 metros, o tal vez algo más, armado con toda su armadura, con su casco, con su espada, con su lanza, sale al frente invocando a que alguien del pueblo de Israel se atreva a enfrentarse a él, y que el que gane de los dos pues será el vencedor de la contienda, y los demás servirán a ese pueblo. Si gana Israel, pues
los servirán los filisteos. Si gana Goliat, que era así como se llamaba el gigante, Israel tendría que estar sometido a ellos. ¿Y sabéis por cuánto tiempo hace el hombre este llamado? Dice 40 días. 40 días salía al frente con su escudero, pidiendo a alguien, un paladín de Israel, que se confrontase con él. Y fijaros aquí, ni siquiera el rey, que es el que tenía que haberlo hecho, ni el rey, ni nadie del pueblo, ni sus comandantes, ni sus capitanes, nadie del pueblo se atreve, todos escondidos. Pero aquí que aparece el joven, hijo de Isaías, aparece David. Su padre le ordena, ves al campo de batalla y atiende a tus hermanos, llévales provisiones y tal, ¿no? Él se acerca allá y mientras él está allí, pues observa a ese hombre enorme que sale al frente y que discute con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, demandando a alguien que se confronte a él, incluso renegando del Dios de ellos. Aquí David ya no puede más. Un hombre que era de fe, un hombre que era de Dios, un hombre que cantaba salmos a Dios, no puede resistir eso. Y va a ver al rey. Y él le dice, ¿cómo es posible que nadie se atreva a enfrentarse a este hombre que está injuriando a los ejércitos del Señor? Yo iré. Un joven que no tenía ninguna experiencia en la guerra. Yo iré, me enfrentaré a él. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a hacer tú eso? Si eres un mozalbete y él es un hombre experimentado en la guerra. ¿No ves que te va a destruir? Y él entonces explica su experiencia. Dice, yo he estado protegiendo los rebaños de mi padre. Y cuando un oso venía, yo cogía mi honda y lo espantaba. Si venía un león, hacía lo mismo. Lo espantaba, es decir, que valentía no le faltaba. Porque confrontarse contra un oso, confrontarse contra un león y espantarlo con una simple honda, valentía no le faltaba, chico. Y dice, y con este voy a hacer exactamente lo mismo, porque está prevaricando contra el pueblo de Dios y contra el mismo Dios. Lo quieren vestir con el atuendo para la guerra, ¿verdad? Toda esa armadura que dice que él no sabía ni cómo moverse, porque aquello pesaba más que él, no podía. Dice, no, yo con esto no puedo porque no estoy práctico y no puedo moverme, y él se lo quita. Y claro, piensan, uy, lo que está haciendo. Uy, lo que está haciendo, pobre chico, no va a durar ni un segundo. Y él dice que hay una canción que se canta en la iglesia, que dice que David fue al arroyo y 5 piedras escogió, las piedras planas, ¿verdad? Y las puso en su zurrón y fue a enfrentarse a ese gigante. Claro, el gigante cuando lo ve, se ofende porque él espera encontrarse el ¿qué? Pues un guerrero como él, que salga con espada, con lanza, a intentar vencerle, pero se siente insultado porque encuentra allí a un mozalbete hermoso, rubio, sin adiestramiento, sin preparación ni sin vestimenta apropiada para enfrentarse contra él. Dice, ¿soy yo un perro que vengas a mí con palos? Dice, hoy voy a dar tu cuerpo a las aves. Y cuando va a echarse encima del joven, ¿qué hace David? Dice el relato que toma su honda, escoge una de las piedras y rápidamente toma posesión, la lanza. ¿Y qué ocurre con la piedra? Se incrusta en la frente. Qué puntería tenía, ¿verdad? La Escritura habla de hombres de su ejército posterior que dice que a distancias tremendas daban con la piedra, con la honda al blanco, sin errar. Pero David era uno de estos. Él lanza, yo no sé qué distancia habría, varios metros seguramente, lanza la piedra y la incrusta en la cabeza del gigante. ¿Y eso qué hizo? Que el gigante se cayera. Luego David se abalanza sobre él, toma su espada y ¿qué hace? Le corta la cabeza y la levanta triunfante. Claro, el pueblo filisteo huyó viendo como un joven
que era imposible, humanamente imposible, que venciese a ese gigante, saliese victorioso. ¿Esto fue por casualidad? ¿Es que ese joven tenía esos dones, esas dotes? Dios estaba con él. Y con esa fuerza se enfrentó al gigante. A lo largo de esta predicación haremos algunos paréntesis, y ahora me gustaría hacer un paréntesis aquí. Nosotros podemos ser como David, porque ¿cuántos retos tenemos a veces por delante? Por nuestra fe. ¿Cuántos retos tenemos a veces? Problemas en el trabajo, tal vez por el sábado, problemas con la familia, porque crees en cosas, porque no comes lo que ellos comen, porque no practicas las costumbres que ellos practican. ¿Cuántas batallas tenemos que lidiar? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos porque yo ya podré? ¿O ponemos todo en oración para que el Señor nos ayude y nos ayude a vencer esa prueba y nos ayude a saber dar un testimonio para que tal vez el corazón de esas personas sea tocado? Estas son batallas que nosotros tenemos. Tenemos gigantes ahí delante nuestro que constantemente nos asedian, nos quieren atacar, nos quieren destruir. Por eso lo que antes hablábamos en la escuela sabática, por eso el taller de oración que se está llevando a cabo, ¿verdad? Para que la oración nos dé ese poder. Tengamos la costumbre de orar para recibir ese poder de lo alto y así no ser vencidos en esas batallas que continuamente tenemos por delante. Cuando esto sucedió, en el pueblo hubo algunos recelos, porque claro, el pueblo se dieron cuenta de que el rey no había salido a la batalla contra ese gigante que lo había hecho ese jovencito, ¿no? Y hubo un dicho popular que se extendió en Israel. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Recordáis este dicho popular? Y esto llegó a oídos de Saúl. Y sabéis, a partir de entonces, Saúl le cogió manía a David, le cogió recelo a David, a tal punto que hasta en una ocasión, estando él tocando, dice que Saúl tenía su lanza a su lado, y tomó la lanza y la echó contra David para insertarlo contra la pared. Pero David esquivó. Supongo que el Espíritu Santo le ayudaría en ese momento a esquivar ese golpe certero. ¿Y qué tuvo que hacer David? ¿Quedarse ahí para esperar un segundo lanzazo? Tuvo que huir. Tuvo que huir y esconderse y ser fugitivo. Es tremendo eso, Con el tiempo parece ser que entre ellos hubo una paz, a tal punto de que Saúl dio su hija pequeña a David por mujer, es decir, lo hizo su yerno. Fueron familia. Pero y con todo y con eso, en otro arrebato de celos, volvió otra vez a intentar matarle. Y David ya definitivamente tuvo que huir para salvar su vida. Y estuvo errante por los montes, en pueblos extranjeros incluso. Allí él se rodeó pues, de gente mal vista también, que fueron con él. Formó un pequeño ejército, a tal punto que incluso el rey odió tanto a David que decretó su muerte. Y él mismo salía en su persecución para matarlo, para quitárselo de encima. Y en una de esas ocasiones dice que el rey fue a una cueva a hacer sus necesidades, dice la Escritura. La Escritura, la Biblia es que es gráfica, ¿verdad? No se esconde de las cosas que los humanos hacemos, ¿verdad? No se esconde y da pelos y señales. Y dice que el rey entró en una cueva a hacer sus necesidades corporales. ¿Y sabéis quién estaba en esa cueva? David y sus hombres. Y le decían a David, mira, el Señor lo ha puesto en tu mano. Ahora puedes quitarle la vida y vengarte del que quiere tu mal.
¿Y David qué dice? No levantaré mi mano ¿contra quién? Contra el ungido de Jehová. Saúl había sido ungido también por Samuel. No levantaré mi mano contra el ungido. Y lo dejó escapar. Cuando ya estuvo lejos, él salió. Mira, si tan mal dices que te quiero, ¿cómo es que has estado, el Señor te ha puesto aquí en mis manos y no te he matado? Entonces Saúl lloró emocionado porque vio cómo David le perdonó la vida, y no, hijo mío David, y tal, ¿no? Y siguió su camino. Pero no pasó mucho tiempo que otra vez lo mismo, otra vez. Lo rodeaban por un lado, por otro, hasta que incluso en una ocasión, estando todo el ejército de Israel, Saúl en medio durmiendo todos plácidamente, porque dice el texto, Jehová hizo caer un sueño profundo sobre ellos. Estando todos durmiendo, y Saúl allá en el centro de ellos, con Abner allí a su lado, su comandante en jefe, David pasó entre medio de todos los hombres, llegó hasta Saúl, cortó el borde de su manto, cogió su botija y regresó al lugar de donde venía. Y luego dando voces, Abner, no proteges al ungido del Señor. Y hubo atención, ¿verdad? Hubo tensión. Caray, el Señor te ha puesto en mis manos y no te he hecho nada. ¿Por qué me persigues si yo no quiero tu mal? Y así fue pasando el tiempo, hasta el punto de que el mismo rey Saúl finalmente fue muerto en batalla. Fue muerto en la batalla. Antes hizo cosas tremendas, como consultar a una pitonisa y otras cosas tremendas, pero hasta ahí llegó. ¿Sabéis? Mientras David huía, en esas zonas había un hombre que se llamaba Nabal. Alguna vez, no sé si habéis leído de él o hemos hablado acerca de él, era un hombre rico, poderoso, tenía una gran hacienda, muchos rebaños, y David manda a unos hombres suyos para que le pida que les dé pues sustento, porque ellos están allá, ellos a más protegen los rebaños de Nabal contra los vándalos, etc. Pero el hombre parece ser que tenía su carácter, era un hombre muy egoísta, no era un hombre muy agradecido que digamos, y se revela quién es el hijo de Isaí, para que yo saque el pan de mi gente y se lo dé a él. ¿Quién es? Entonces, claro, David al oír esto se llena de ira. Dice, ¿cómo es posible? Este hombre yo lo estoy protegiendo de los bandidos y tal y cual para que no perjudiquen su hacienda y resulta que me trata así. Y quiere salir con su ejército a destruir a Nabal y todo lo que tiene. Y entonces la mujer de Nabal, una mujer que dice el texto que era una mujer hermosa, llamada Abigail, tiene que ir en pos de David. Ella lleva unos víveres y tiene que intermediar para que David no destruya a su marido, ni toda su hacienda. Entonces David se conmueve al ver la solicitud de esta mujer, se conmueve y le perdona la vida. Pero he aquí que cuando la mujer regresa, Nabal estaba ebrio, siempre hacía fiestas, estaba ebrio, y a la mañana siguiente, cuando ya la bebida había pasado sus efectos, ella le comenta, mira, David venía a destruirte y he tenido que ir yo a intervenir. No sé cómo se tomó la noticia, pero de tal manera que dice que quedó paralizado, a tal punto que a los 10 días murió. Fue tal el shock de ver que aquel hombre podía venir a destruirle y quitarle todo lo que tenía, que cogió un shock y se murió. Entonces David tomó a Abigail y la hizo su esposa. Esta fue ya fue su segunda esposa, porque había tenido a Mical primero, la hija de Saúl, que fue dada luego a otro hombre, y él pues tomó a Abigail. Y aquí que cuando el rey ya murió, pues entonces a David se le nombra rey de Judá, en primer lugar, y luego también de Israel, aunque tuvo
sus más y sus menos para poder llegar a ser rey. Y aquí que un día él era un hombre de guerra, constantemente salían a las batallas, pero en esa ocasión él se quedó en palacio. Y un día se levanta por la mañana, da un paseo por su terraza y ¿qué ve? ¿Habéis leído el relato este? Dice que encuentra en una casa de enfrente a una mujer hermosa que se está bañando. Y él entonces, pues, quiere saber quién es y quiere que la traigan a su presencia. Esa mujer era Betsabé, la que luego fue madre de otro rey, su hijo de David, Salomón. Y él la toma, se acuesta con ella. Entonces aquí surge algo. Hay un profeta que el Señor le da un mensaje especial para David. Recordemos, hemos leído que David era conforme ¿a qué? ¿Al corazón de quién? De Dios, ¿verdad? Pero era un hombre de guerra, un hombre que adultera, un hombre que por quitar una vida no se lo piensa. Y fijaros, vamos a leer segunda de Samuel, en el capítulo 12. Y aquí se presenta, segunda de Samuel capítulo 12, aquí se presenta Natán a David. Natán era profeta de Dios. Y Dios le reveló, ¿ves? Tengo unas palabras para David. Leamos lo que dice aquí el capítulo 12. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Fijaros la historia que el profeta Natán le cuenta a David, para que se dé cuenta del error que ha cometido. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, tantas que tenía, dice, no quiso tomar de las suyas, y ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Es decir, el rico lo tenía todo, pero no voy a tomar una de mis ovejas, voy a coger aquella, la de aquel pobre. Y coge la oveja de aquel pobre. Entonces el pasaje dice, en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es decir, él mismo decreta sentencia sobre su persona. El que tal hizo es digno de muerte. Fijaros el poder del pecado. Fijaros el poder del pecado. Nos ciega a tal punto que hemos cometido pecado y no lo vemos. Y no queremos aceptarlo. Y esto le pasó a David. No quiso aceptar que él era el protagonista de esta historia. No quiso aceptar que él era ese hombre rico. No quiso aceptar eso. Aunque conocía la ley, porque fijaros, dice, y debe pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esa era la ley en el Éxodo. El que mataba un cordero tenía que pagarlo 4 veces, con 4 corderos, para zanjar ese malentendido, esa ofensa. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Es que tan ciego estás que no te das cuenta, tú eres ese hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fijaros hasta dónde llega. Cometer no solo adulterio, sino que hace que incluso el esposo de ella, Urías Eteo, sea echado al frente de la batalla, en el lugar más peligroso para que perezca. Es decir, que su espada mató a ese hombre.
Tú eres ese hombre. Tú eres el que hizo todo eso. Pero he aquí que por eso nos muestra que David era conforme al corazón de Dios. Porque, ¿qué dice? Dice que David se arrepintió enormemente de ese pecado. Se arrepintió enormemente. Él había cometido un pecado, el pecado lo había cegado a tal punto que ni cuenta se daba. Pero cuando el Señor le revela su pecado, él se arrepiente de corazón. Y esta es la diferencia entre David y tal vez los demás. Porque a pesar de ser un hombre de guerra, un hombre violento, a pesar de que mentía, adulteraba, asesinaba, pero cuando el Señor le revelaba su pecado, se arrepentía. Ese es el varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos errores no cometemos nosotros a lo largo de nuestra vida desde que conocemos al Señor? ¿Cuántos errores? De toda índole. Pero seremos un varón conforme al corazón de Dios cuando nos arrepintamos, cuando nos demos cuenta que hemos pecado y recurramos a Dios pidiendo auxilio, pidiendo perdón. Entonces seremos un varón conforme al corazón de Dios. Y así lo fue David. Porque es destacable, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, oh, es que estos eran hombres de Dios y mataban y tal y cual. Pero claro, hay que pensar que detrás de esa experiencia humana del momento hay una lucha entre el bien y el mal. Y que esa lucha se libra en cada corazón humano, sea de hombre o sea de mujer. Esa lucha está ahí. Y uno te aprieta para que caigas, pero el otro te auxilia, te socorre, para que te des cuenta del error y vuelvas al camino. Eso lo hace el Señor con cada uno de nosotros, desde Adán, y lo hará hasta que finalice el tiempo de gracia. El Señor nos busca, y a pesar de que nosotros nos creamos indignos, somos conforme a su corazón. Sí, reconocemos los errores y nos arrepentimos. Y esta es la lección que tenemos que sacar de aquí. Esta es la lección que tenemos que sacar del rey David, que siendo como era, pero la Escritura dice, era conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía, pero amargamente se arrepentía. Y no iba a quitarse la vida, no, iba a intentar hacerlo mejor. Luego él tiene un hijo, el segundo que tiene Betsabé, porque ese primer embarazo que obtuvo por esa alianza ilegítima, el niño falleció, el Señor permitió que ese niño falleciera. Pero luego, posteriormente, ella vuelve a quedar embarazada y tiene luego a este pequeñín que se le llamó Salomón, que fue pues el rey, por así decir, más inteligente, más poderoso que la Biblia menciona. Dice, ni en tu tiempo ni después de ti se levantará otro rey como tú. Una gran sabiduría. El Señor le dio esa sabiduría, porque él era como su padre. ¿Quién soy yo para dirigir a todo este pueblo? Señor, ayúdame. ¿Quién soy yo para juzgarles? Y el Señor, viendo que pide algo así tan necesario, dice, no solo te doy la inteligencia, sino que te doy poder, fama, ante todas las naciones. Y de verdad Israel en ese momento fue un pueblo, luz para todo el mundo. Venían de todas partes para oír la fama de ese hijo de David. De todas partes venían y se llevaban el evangelio para allá. Vemos pues entonces cómo Dios es misericordioso con todos, incluso con hombres que Él quiere poner como ejemplos, pero que se desvían. Y el Señor lo busca y lo vuelve a su camino. ¿Qué pasó con Jonás? Tenemos la misma experiencia. Mira, en el próximo trimestre hablaremos de Jonás, en una de las lecciones. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Era un hombre perfecto, Jonás? Tenía un carácter... Era un hombre solitario, no quería saber nada de nadie, ¿verdad? ¿O por qué tengo que ir allá a predicar si luego tú los vas a perdonar? ¿Para qué ir? No hace falta, no hace falta. Es como si nosotros dijéramos, bueno, ¿por qué tenemos que predicar? Bueno, si al final todos van a ser salvos, ¿no? Pues no hace falta ir a predicar, ¿no? Pues no. Y el Señor le decía, ves para acá y no, él para allá, ¿no? A lo contrario, es lo contrario. Pero el Señor lo buscaba
lo buscaba y lo perdonaba. Pues así somos muchos de nosotros. Pero yo quisiera destacar aquí que a veces convendría, para que tal vez esto nos entre más. Dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero si hoy dijera que Ángel es conforme al corazón de Dios, y el otro ángel es conforme al corazón de Dios, y Tony es conforme al corazón de Dios, y Frederic es conforme al corazón de Dios, y Rafael también es conforme al corazón de Dios, y Monse también lo es conforme al corazón de Dios, y Julia y Fanny, y un servidor, todos somos conforme al corazón de Dios. Pero únicamente hace falta que nos pongamos en sus manos. Porque caer, caeremos. No hay ninguno que no caiga. Caer, caeremos. Pero en ese momento reconozcamos el error y acudamos a Dios para que nos libere de esa culpa como lo hizo con David. Hay una matutina que en este año estamos leyendo, la matutina del pastor Carlos Pujol. Hay una matutina de fecha 29 de mayo que me gustaría leeros. Es muy breve y vamos a sacar de aquí lecciones importantes. El título de la matutina es ¿Perfección absoluta o relativa? Es decir, ¿somos perfectos absolutamente o hay una relatividad en esto? Está versada en el pasaje de Lucas 12:48, que dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y luego él, respecto a este pasaje, dice, en este versículo, Jesús nos enseñó la ley de la proporción, mucho o poco. Todo depende de lo que se haya recibido. Como quiera que en la parábola Jesús habla de criados fieles e infieles, con frecuencia se aplica esta enseñanza a la mayordomía cristiana. Y es verdad, este pasaje se utiliza para la mayordomía cristiana, para que tú des pues, tus diezmos, tus ofrendas, etcétera. Cuanto más tienes, más des, etcétera, ¿no? Bien. Pero dice en cualquier caso, lo que el maestro está estableciendo aquí es un principio de relativismo en la responsabilidad personal ante la administración de los bienes de Dios. Que puede aplicarse también a los valores espirituales como el ideal de perfección. Es decir, tenemos que dar cuentas de nuestras cosas materiales, pero también tenemos que dar cuentas de nuestra vida espiritual a Dios. No olvidemos que el principio de la perfectibilidad sitúa siempre la perfección humana en un nivel más elevado del que ya se ha alcanzado, atribuyéndole un valor relativo. Pero Pablo dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Esto está en Hebreos 12:14. Y los que entienden que esto significa que con el nuevo nacimiento el Espíritu Santo debe generar en el creyente convertido un estado de perfección absoluta que implica la impecabilidad, en otros términos, la erradicación definitiva de todos los estigmas del pecado antes de la segunda venida, están postulando un hecho que las evidencias constatables no prueban de ninguna manera. El hombre convertido es liberado de la esclavitud del pecado, deja el hábito de pecar, pero no es todavía impecable. Este estado nos es asegurado con la resurrección o transformación operadas en el momento de la segunda venida de Cristo. Es decir, que hoy no podemos llegar a esa perfección absoluta. Decir, no, yo ya no voy a pecar más. Una es la intención que nosotros queramos tener, no pecar. Pero como humanos que somos y como el enemigo está ahí, pues nos acechará y tarde o temprano caeremos. ¿Sabéis? Hace unos años, en Barcelona, en alguna iglesia, no voy a decir el nombre, pero en alguna iglesia de Barcelona, hubo un movimiento que se llamaba de la carne santificada. Y había la idea de que si hemos conocido a Jesús y somos salvos, ya no podemos pecar. Y esa fue una idea que corrió en la iglesia durante bastante tiempo. Como yo ya he conocido el Evangelio, bueno, es lo que dicen los protestantes, una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y no.
Sí, sí, yo he conocido, yo en teoría voy a ser salvo porque estoy en el libro de la vida, pero de mí depende. Si yo no obro conforme, yo voy a ser borrado. ¿Eh? Y si no me preparo adecuadamente con la oración, con el estudio, con el testimonio, ¿qué pasará? Que caeré. Y necesito esa comunión. ¿No la necesitó Jesús y era Jesús? ¿No la necesitó para poder vencer? Pues lo mismo nosotros. Es decir, que no tenemos impecabilidad. La tendremos cuando Jesús venga y nos transforme. ¿Mm? Sí, llegaremos. La Biblia y Elena White enseñan, por el contrario, que la perfección debe entenderse como relativa, proporcional al nivel de conocimiento, de madurez, de desarrollo espiritual que hayamos alcanzado. Claro, no es la misma perfección, pues el que comienza, como aquel que lleva, pues años. No es la misma perfección, no es la misma experiencia. Muchos aspectos de la experiencia espiritual del creyente son relativos y dependen de un progreso gradual acorde con las posibilidades reales del individuo y con las facilidades que Dios nos ofrece. Como dice el texto, unos reciben más, otros reciben menos, y solamente debemos ser responsables por lo que hemos recibido. Solamente por lo que hemos recibido. Por lo que no hemos recibido no vamos a ser responsables. Dicho de otra manera, la perfección es posible en cada etapa de nuestro desarrollo espiritual. La perfección es posible teniendo poco conocimiento, teniendo poca fe, como teniendo mucho conocimiento y teniendo mucha fe. Puedes llegar a esa perfección siempre y cuando tu vida esté de acorde a la voluntad de Dios. Pero en ese camino hay tropiezos, hay pruebas que el diablo pone. Y es ahí donde debemos mantenernos firmes. Por eso los 144.000 dice que son vencedores, sin mancha. ¿Por qué? Porque deciden seguir al Maestro. Solo su vista está en el Maestro. No ven el mundo, no ven nada. Pero claro, aún no hemos llegado a ese proceso. Ese proceso será cerca del final, no ahora. Elena White lo expresa así. En cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Palabras de vida del gran maestro. Y él cierra este pensamiento diciendo, fija hoy tus ojos en Jesús y recorre tu camino junto a Él, perfeccionándote a cada paso. Es decir, que esto nos muestra pues la misma experiencia que vivió el rey David. Él era un hombre que buscaba a Dios, leía, estudiaba, oraba, pero ¿qué le pasaba? Constantemente, bumba, y otra vez, y otra vez. La gracia es que se daba cuenta, el Señor le revelaba su error, y él entonces cambiaba su actitud, pedía perdón. Y el Señor le dio 40 años de reinado, y le dio muchos años de vida, murió en buena vejez. Pero su constante era el tropiezo. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero se encontraba el tropiezo. Nosotros hoy nos ocurre lo mismo. Queremos hacer la voluntad de Dios y debemos hacer la voluntad de Dios, pero encontraremos tropiezo. O bien por problemas de todo tipo, económicos, de salud, familiares, de todo tipo, de trabajo, de todo tipo. Vamos a encontrar problemas. Y es ahí donde uno tiene que perfeccionarse, intentando no caer, buscando el auxilio divino, la oración. Eso fue lo que sostuvo David. Si leemos los Salmos, ahí vemos constantemente cómo David se da cuenta de su condición. Y le dice al Señor, lávame para que sea más blanco que la nieve. Lávame. Él le pide ese auxilio al Señor porque sabe que no puede. Y nosotros necesitamos también eso. Vamos a terminar. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y aquí Pablo está hablando de esa experiencia de Saúl y de David.
Y dice, Hechos 13, 22. Después de destituir a este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Habéis leído el mismo pasaje? Varón conforme a mi corazón. Todos podemos ser conforme al corazón de Dios, pero en nosotros está el estar ligados a esa fuente para poder salir victoriosos. Porque si no, a la que en nuestra vista se desvíe, bajemos la mirada, vamos a caer, como le ocurrió a David. La sexualidad, el querer, una vez incluso quiso censar al pueblo, cuando el Señor había prohibido esta táctica. Y él quiso censar al pueblo, para saber qué ejército tengo yo, para poder hacer las luchas. Y el Señor, pues, lo reprendió por eso y tuvo problemas por eso. Él notó, él se dio cuenta de que eso no lo tenía que haber hecho, que eso era vanidad, orgullo, y que eso no lo tenía que haber hecho. Las guerras eran del Señor, no eran suyas. Y a veces pues nosotros podemos caer pensando, bueno, esto al Señor ya le parecerá bien, y cuidado. ¿Es conforme a la ley y al testimonio? Sí, pero si no, no lo hagas. No lo hagas porque caerás y luego tendrás que arrepentirte. Tendrás que pedir, Señor, qué aborrecido, ayúdame, ayúdame a levantarme, ayúdame a no volver a caer ahí. Que el Señor nos ayude, porque aún tenemos una lucha por delante. Mientras hay vida, habrá lucha. Y la tendremos o bien hasta que el Señor nos lleve al descanso, o bien hasta que Él venga. Tendremos esta lucha. No cesa. El diablo no hace vacaciones, como nosotros siempre queremos hacer y ahora que llega la época, ¿no? Él no hace vacaciones, Él aprovecha todos los momentos. ¿Podemos ser perfectos? Sí que podemos serlo, pero siempre y cuando andemos perfectamente en los caminos del Señor, obedeciéndole, orando, estudiando su palabra. Aprovecha más nuestras vacaciones, Satanás. Ya lo creo. El ocio fue lo que llevó a David al adulterio, el ocio. Paseándose por la terraza vio a aquella mujer y ¡bumba! El ocio. Hubiese salido con los hombres al campo de batalla, no hubiese caído. Pero el ocio. Cuidado con el ocio. Es un arma que, aunque hoy la sociedad la viste como algo necesario, ¿no?, para nuestra relajación, cuidado, que a veces el ocio conlleva muchas caídas. Sobre todo en las batallas espirituales. Muchas caídas. Que el Señor nos ayude a vencer, como lo hizo David, a pesar de todo. David estará ya en la eternidad. Y si Dios quiere, podremos verle y hablar con él de todas esas hazañas que vivió. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar. Vamos a orar, pues. Señor, buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque vemos tu amor reflejado en todos esos personajes que se encuentran en tu libro santo, como a pesar de sus errores, muchos de ellos eran conforme a tu corazón. Y no solo David, sino también lo fue Moisés, lo fue Abraham y tantos otros muchos. Pero eran personas con sus tendencias, personas con sus caracteres débiles, pecadores, que a la mínima, sin ellos darse cuenta, caían. Pero lo positivo es que se daban cuenta, te buscaban, te pedían perdón, tú los limpiabas y, Señor, sabemos que tú les vas a dar la salvación por esa honestidad con la cual ellos te buscaron. Señor, nosotros, unos miles de años después, seguimos aún con estas tendencias. El mal aún está aquí, el diablo aún trabaja y a veces nos creemos que somos suficientes por el conocimiento, por la fe que vamos adquiriendo, pero cuanto más fuertes nos creemos es cuanto más caemos. Ayúdanos, pues, Señor, para que no sea así, sino que podamos prevenirnos contra el pecado, sepamos hacerle frente con un escrito está, y, Señor, que podamos salir victoriosos, que podemos llegar a esa perfección como tú dijiste estando aquí, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ayúdanos, pues, Señor, sabemos que ese grupo de los 144.000 lo serán. No sabemos si nosotros estaremos ahí, porque es un número muy limitado. No sabemos si tú tal vez nos llevarás al descanso antes, o si tal vez vamos a pertenecer a ese grupo y viviremos hasta el último momento. Pero, Señor, sea una cosa o sea otra, que hasta el último aliento de nuestras vidas podamos ser fieles a ti
intentando no pecar con tu ayuda y a la vez pues viviendo conforme a tu voluntad, la verdad que tú nos has dado y compartiéndola y proclamándola a otros. Señor, ayuda a tu pueblo para que veamos el tiempo en el que vivimos, que pronto vas a venir, que hay muchas cosas que se están acelerando, la ley dominical se está trabajando profundamente, el ecumenismo se está trabajando intensamente, hay tantas cosas, Señor, que estaban escritas ya en tu palabra y en el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, etcétera, y hoy lo estamos viendo. Muchos, aunque adventistas, aunque cristianos, ignoran estas cosas, o no quieren creerlas, o se creen que esto ya no va a suceder, pero sabemos que esto es así, que esto está escrito, tal como está escrito se cumplirá. Ayúdanos pues, Señor, para saber estar prevenidos ante ello, porque tú de la higuera nos dijiste que aprendiésemos la parábola, que alcemos la vista y veamos que los tiempos están ahí, que tú estás cerca, que las cosas se están cumpliendo y que nos tienen que hacer servir, las tenemos que utilizar para levantar la atención de aquellos que están dormidos. Señor, despierta a tu pueblo, que hagamos la parte que nos corresponde para que el Evangelio pueda ser predicado a todo el mundo y tú puedas venir. Quédate pues con nosotros, que tu paz nos acompañe, Señor, y ayúdanos a guardar tu santo sábado hasta el último momento. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.